Ya Muy estoy. bien, pues llegamos a hablar de Urano, tremendo planeta, como buen planeta transpersonal, generando una serie de sincronicidades y de sorpresas, porque a Urano le encanta el rayo que nos despierta, que nos ilumina, nos focaliza, nos da un insight profundo y el susto también que recibimos con el relámpago que nos hace brincar, saltar, despertar. Pues hoy con José Alberto vamos a hablar un poco de Urano, de la dificultad para hacer procesos de transformación, sobre todo en valores, en Tauro. Y pues, querido José Alberto, qué gustazo estar acá contigo. Juan Carlos y compañía, es un placer volver a charlar. Y además de Urano en Tauro, ¿no? Que es un tema que hemos tratado, yo he tratado muchas veces. Recuerdo que hicimos un vídeo, Irene Paje de Bastos, hace ya mucho, en el 2019, fíjate dónde queda el 2019, en la primavera o así del 2019, hicimos un vídeo, ella y yo, sobre todo esto, todo lo que venía después, Saturno, Plutón, Urano en Tauro, y todo esto hace ya muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Y todavía Lo la gente a veces recuerdo me escribe. perfectamente, que Sí, fue sí, una la gente charla me incluso. escribe. Yo creo que tú estabas en Sevilla o algo y se encontraron y estuvieron hablando. Estábamos en Sevilla en una terraza, una terraza ahí pequeñita, y el novio de Irene nos estaba haciendo de operador de sonido, de cámara y todo. Sí, sí. Y ahora que hace remembranzas del pasado, es que pensemos que somos una generación privilegiada porque vamos a vivir comienzo de ciclo de planetas transpersonales, que esto no es tan frecuente. Es decir, Urano se demora 84 años en dar toda una vuelta y que pase por Aries y tener adultez para observar ese proceso, que fue en el 2010, en donde tuvimos este inicio de ciclo de Urano. Y vamos a tener también un inicio de ciclo con Neptuno en el 2025, pasando por Aries e iniciando un nuevo ciclo. Este es un ciclo más largo de 160 años. Como tal, estamos hablando que tenemos la capacidad en este momento de ver unos cambios, como, a ver, como unos saltos, así como dicen los esotéricos, el salto cuántico, desde muchas percepciones, tenemos esa posibilidad de estar asistiendo, de estar escribiendo la historia en muchos sentidos, ¿no? Y que ese inicio de ciclo, además, se hizo con una conjunción Júpiter-Urano en junio del 2010, tuvimos esa conjunción en el grado 0 de Aries, eh, casi que dándole a este inicio de ciclo de Urano su toque jupiteriano, el toque de sentido, de poder encontrarle sentido a todo lo que rompe y a todo lo que despierta Urano. Y no, Júpiter-Urano es una de las conjunciones, yo diría, más terroríficas, porque no es terrorífica en el sentido de Saturno-Plutón, que ya vimos cómo se las gasta, ni de Neptuno-Saturno, que ya veremos cómo se las gasta dentro de poco, ya hemos visto varias veces en el pasado. De hecho, un poco el espíritu Júpiter-Urano es, yo diría, el opuesto de Saturno-Neptuno. Saturno-Neptuno es muy de construir sueños colectivos, construir nuevas ilusiones colectivas, de algún modo yo diría, de socializar los sueños, ¿no? Júpiter-Urano es hiperindividualista. De hecho, a nivel de astrología planetaria mundial, está ligada al capitalismo puro y duro, es la expresión quinta esencial del capitalismo, mientras que Neptuno, Saturno, es el socialismo, ¿no? En fin, o era, ¿no? Porque la nueva conjunción en Aries, como tú muy bien has dicho, nos va a mostrar algo nuevo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta la potencia de Júpiter y Urano, que yo siempre los asimilo a un cohete, un cohete de los que se lanzan en Kourou, en la Guayana Francesa, o en Cabo Cañaveral, o en Kazajistán.
que abandona, sobre todo en Tauro, ¿no? La inercia, la atracción inercial de la Tierra taurina y que va en un viaje jupiteriano hacia las estrellas, que es Urano, ¿no? Entonces, son momentos de altísimo riesgo. Son momentos de altísimo riesgo, no tenemos más que ver que de vez en cuando esos cohetes se desintegran, o sea, saltan en pedazos, ¿no? Es un momento, claro, todo lo que sea Urano es riesgo, porque estamos rompiendo el espacio y el tiempo, los límites que nos mantienen seguros, esta ilusión del espacio-tiempo que nos mantiene seguros, que es tan confortable, ¿no? Y Urano la rompe. Y Júpiter le dices, ah, sí, venga, venga, vamos, tengo una visión y tal. Entre la visión de Júpiter y la epifanía uraniana, pues, como decimos en mi pueblo, se han juntado el hambre con las ganas de comer. ¿Eh? Entonces sale, ¡pam!, sale disparado aquello. Y hay este espíritu de huida, ¿no? De fuga, ¿no? Date cuenta que en física se habla de la velocidad de fuga, de la velocidad de escape. La velocidad de escape, que es la que tiene que tener un móvil, un objeto para escapar del campo gravitatorio terrestre, para conseguir ya salir del campo gravitatorio terrestre, ¿no? Y estos dos juntos a mí me recuerdan mucho esta noción de velocidad de escape, ¿no? Que Júpiter Urano puede dar esta epifanía, esta intuición genial o esta idea loca, depende, y Júpiter le da la visión, el combustible, ¿no? La energía. Júpiter es un planeta de fuego, es muy energético, ¿no? Entonces, y claro, y ahí estamos en una situación que es fascinante, ¿no? Porque Centauro es la inercia, es la Tierra, que está diciendo, no cambiaré nada, nada cambiará, todo seguirá igual, porque eso es Tauro. Tauro te dice, yo he gastado tanto tiempo, tanta energía en asimilar, en acumular, en incorporar. He gastado tanto tiempo en eso, claro, no voy a, viene este pendejo de Urano y de Júpiter y me dicen que no, que ahora ya el dinero ya es inmaterial, que no, que la agricultura ya es no sé qué, que sí, que los derechos de las mujeres, ¿qué es esto de que me estás hablando? Y todo esto, ¿no? De la igualdad, sobre todo, date cuenta que esa conjunción Júpiter-Urano se va a dar también bajo los auspicios del trígono con Plutón, del sextil con Neptuno y tal. O sea que ya lo hemos visto estos días pasados, estas semanas pasadas, que ya estaban Júpiter y Urano casi, casi, casi tocándose, estaban creo que a 6 o 7 grados, y hemos visto un poco la emergencia de cosas muy curiosas, ¿no? Que comentábamos antes, ¿no? El tema este del equipo español de femenino, y que realmente ahí se ve un poco la inercia, la dificultad para mover las cosas, ¿no? Y también la conjunción Júpiter-Urano, y con esto termino, que tienen razón nuestros oyentes que acaparo mucho la conversación, pero es que cuando me embalo, me embalo. Entonces, también es el momento de los iluminados, de los iluminados. Hay una enorme correlación con la emergencia de iluminados. Iluminados o genios, pero claro, hasta que no pasa el tiempo, normalmente no sabemos si era un genio o era un iluminado, si era alguien genial o era alguien que estaba teniendo un brote psicótico. Un brote psicótico. Entonces, sí, sí, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, yo comentaba en mi vídeo sobre Argentina, ¿no? Que esta figura de Javier Milei se da a conocer al mundo justo en el momento en que Júpiter y Urano estaban muy cercanos el uno al otro, ¿no? Y claro, ahí vemos, es es el iluminado o el genio. Yo creo que es más bien lo O el primero en el caso psicótico. de Milei, ¿no? Pero bueno, Sí. entonces hay que tener cuidadito porque los meses del otoño en el hemisferio sur, la primavera en el hemisferio norte del año que viene, vamos a tener la emergencia de estos iluminados y vamos a tener de alguna manera que si están en el poder o si tienen posiciones de responsabilidad, se van a sumar al ejército de psicópatas que ya están en el poder, se va a sumar un ejército de psicóticos. Y eso es muy peligroso esta combinación de psicópata más psicótico. Entonces, mucho trabajo para vosotros, los psicólogos, Juan Carlos. Sin duda.
Y es que como precisamente Urano es una energía transaturnina, es decir, si Saturno marca los límites, las defensas, las murallas que nos defienden, pero que también nos encierran, eh, esas murallas hace que tengamos una normalidad, y normalidad es normas, unos límites que gracias a esos límites no somos psicóticos, no se nos sale toda la expresión fuera de rango. Eh, y claro, Urano y Saturno, como bien lo menciona, perdón, Urano y Júpiter, como bien lo mencionas, tiene una fuerza y una energía de romper esas fronteras, de romper la gravedad, de romper la inercia y sacarnos a otra perspectiva. Esa salida puede llegar a hacer que tengamos unos insights profundos, unas revelaciones de vidas, unas epifanías. Ese nombre, esa es una palabra que utilizas de un español antiguo, epifanía, y que da muy bien esta sustancia de esa eureka, esa motivación. ¿Sí? Eh, Entendamos quiénes tenían Urano, Júpiter a nivel natal. Cristóbal Colón, ¿sí? El viajero, porque es que observemos cómo los dos planetas, Júpiter estaba siempre buscando romper límites, ir más allá, atravesar el océano, conocer extranjeros, tener nuevas culturas, y Urano está diciendo más allá de lo humano incluso. Es una frontera que no existe. Eh, Algo que Cristóbal Colón dijo, voy hasta las Indias y finalmente no llegó a las Indias, sino descubrió un nuevo continente, pero es esa fe, Júpiter, Urano, de transgredir cualquier cosa y llegar. Junio de 1969, el hombre pisa la luna, también en una conjunción exacta, además partil, eso fue muy curioso porque estaba partil el aspecto cuando se transmitió públicamente el tema. Eh, Ahora que tuvimos este acercamiento a menos de 6, 7 grados, India llegó a la luna con un robot y al polo sur, ¿sí? Eso a nivel simbólico, a nivel psicológico, también nos está diciendo, según nuestra carta natal, cuáles son esas fronteras que estás tratando de romper y salir, que te pueden llevar a una psicosis o a unas paranoias, a unos miedos, porque estás rompiendo la norma, pero que también te puede llevar a unos descubrimientos enormes. Por otro lado, me parece que cuando Júpiter ingresó en Tauro desde mayo de 2023 y que va a estar allí hasta mayo del 2024, haciendo procesos de retrogradación tan sabrosos para Tauro, porque Tauro dice, déjame procesarlo, déjame masticarlo. Entonces, este proceso de retrogradación es una bendición para este Júpiter que está pasando por allí. Está haciendo procesos de restauración y encontrándole una narrativa y un sentido a todo lo que rompió Urano desde el 2018 entrando en Tauro. Y está ayudando a que este viaje de romper las fronteras eh, se vuelva una narrativa personal, como encontrando qué sentido ha tenido todo este proceso en mi vida. No hay que olvidar que Urano empezó a Urano está en los grados de retrogradación de Júpiter cuando estábamos en plena pandemia. O sea, 2020, Urano estaba al grado 10, por esos lados es donde Júpiter está en este momento haciendo procesos de retrogradación, que sin duda alguna pienso que es un momento para poder hacer una síntesis y un análisis de toda esa locura colectiva a lo que nos llevó el aislamiento, estar encerrados, todo este tema, y cómo sacarle una narrativa positiva a todo ello, ¿no? Sí, de algún modo hay un sabor de un increíble individualismo. Hablas de Colón, ¿no? Y Colón estaba solo. Era un tipo, ahí tenemos el iluminado, que luego parece ser que no era tan iluminado, que tenía la información de los mapas de Piri Reis, que él viajó, está documentado, viajó a Irlanda. En Irlanda entró en contacto con los mapas de Piri Reis, que era un navegante turco que había contactado en sus viajes con navegantes escandinavos, etcétera, etcétera, que ya conocían América, ¿no? O sea que realmente, pero
él operó un poco como un iluminado, él tapó sus fuentes y fue al rey de Portugal, al rey de España y tal y cual, y de algún modo porque claro, tampoco él quería decir por qué sé esto. De algún modo dijo, no lo sé y ya está, ¿no? Pero te das cuenta que era un iluminado que de algún modo había sabido contener todo eso, había sabido encauzar, había sabido saturnalizar de algún modo todo aquello, organizarlo. No era un advenedizo, él era ya un marino profesional, de manera bueno, pero sí, ahí tenemos que era una empresa totalmente individual, es una cosa individual, igual que la llegada a la Luna, que tú lo has recordado, que sucede además con una triple conjunción Júpiter-Urano-Luna el 20 de julio del 69, que es cuando ponen el pie en la Luna, eh, estaba la Luna conjunta con Júpiter y con Urano en el cielo. Anda, increíble. Pero hay quien era, fue un hombre, un señor que se llamaba Neil Armstrong, que baja y que es una cosa que él hace solo, baja una escalera y dice, aquí estamos en la Luna y todo esto, el paso grande de la humanidad y el pequeño suyo, tal cual, ¿no? Pero de algún modo te cuenta que era un individuo, siempre dentro de cientos de años nos recordaremos de que era Neil Armstrong el que puso el primer pie en la Luna. Fue la labor de un hombre, finalmente, ¿no? O bueno, de tres hombres, pero del que nos acordaremos es de Armstrong, ¿no? Entonces, igual que ahora, ¿no? Con lo que os he dicho, ¿no? De los políticos y tal y cual, van a surgir figuras que por una parte serán auténticos visionarios y por otra parte serán enfermos mentales también, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que saber, bueno, ahí hay que utilizar un poco el peine fino del análisis mercurial al final, ¿no? Utilizar un poco nuestros buenos amigos Virgo y tal, para analizar lo que dicen y ver qué hay, ¿no? Ver si realmente esto es cierto o no es cierto, ¿no? Entonces, bueno, porque de la misma manera que Colón, cuando consigue financiación para su viaje a América, de los banqueros judíos, los banqueros judíos hicieron un estudio del caso de Colón, no le dieron el dinero a las buenas, es decir, que hubo Colón estuvo años haciendo lobby para conseguir ir a América, ¿no? Es decir, que hubo una labor muy seria, muy callada, muy virginiana de preparación de todo aquello, ¿no? O sea que visionarios sí, pero las visiones que funcionan son generalmente aquellas que incorporan a Saturno, a Mercurio, y al Sol, pero sobre todo a Saturno y a Mercurio, ¿eh? Al final del día. ¿Sabes, José Alberto? Cada vez que uno habla de temas como el viaje a la luna o como la pandemia, pues salen los conspiranoicos a decir, pero todavía creen en eso. ¿Sí? Y los tierraplanistas a decir, pero ¿cómo así que de la luna? Sí, bueno, pero en fin, o sea, ¿a qué voy con esto? A que así como cuando uno trabaja en psicología junguiana con los mitos, las historias y los sueños, no con una literalidad del tema, sino con una historia que está viva en nosotros para entender qué significa esto en mi vida. ¿A qué voy con esto? A que independiente que hayan pisado o no la luna, que sea una conspiración o no sea una conspiración, que haya existido o no el virus y que las vacunas sean el chip que nos inyectaron y todo eso que está detrás, ¿sí? Lo que hay que ver con estos aspectos que están formando es que está llamándonos la atención a ir un poco más allá, así como la pandemia nos hizo ir globalmente a encerrarnos durante un año, que eso era absurdo, paralizar la economía y que finalmente tuvo unos hechos, independiente de cuál sea el origen o la verdad que está detrás de todo ello, el efecto y el significado que generó en cada uno fue al extrovertido encontrarse con la introversión, ¿sí? Es decir, reencontrarse con su familia o con su soledad, y es en cierta medida empezar a hacer un viaje a terrenos desconocidos, ¿sí? La economía también hizo un viaje a terrenos desconocidos a nivel global, ¿sí? Como independientes si hayan ido o no a la luna, esto representa también una visión de salir
de lo que nos contiene y nos mantiene como en una matriz para ir a reconocer que hay mundos desconocidos. Y yo creo que ese es el significado profundo de un aspecto Urano-Júpiter, que nos está invitando y convocando a romper unos esquemas, una inercia, algo que considerábamos como un anclaje, como bien lo mencionabas, en Tauro. Como Tauro ha procesado y ha masticado tanto una información como la vaca con 4 estómagos, cuando llega a una conclusión dice, yo no voy a perder todo este tiempo que me he gastado y estos recursos para tener estos anclajes para que ahora venga Urano a decirme que esto no sirve para nada. ¿Sí? Entonces, hay una resistencia fuerte al cambio. Sin embargo, con una conjunción como Júpiter-Urano, el cambio se da o se da. Es decir, es ese cohete que sale disparado y está diciendo, si te subes bien al cohete y si no, te vas a quedar victimizándote por todos los procesos y todas las rupturas que has vivido sin encontrarle ningún sentido. ¿No? Sí, bueno, yo os confieso que contemplo la perspectiva del 2024, sobre todo de la primera mitad, o sea, los meses en que estén Júpiter y Urano en conjunción, con un cierto temor. Yo no diría que estoy esperando ansiosamente, estoy esperando cautelosamente, ¿no? Porque, claro, lo que tenemos ahí es que Júpiter y Urano van a decir, oye muchachos, nosotros nos vamos. Iniciamos vuelo, 5, 4, 3, 2, 1, 0, fuera. Es lo que van a hacer. Además, con un apoyo, date cuenta de los otros dos transpersonales, Neptuno sextil, Plutón en trígono. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que Tauro se va a encontrar, curiosamente, con que la vida, la historia, se va para otra parte, se va para otro sitio. Y entonces Tauro, que es también un representante del capitalismo, ¿no? De los bienes raíces, del dinero en metálico, el dinero que guardaban nuestros abuelos debajo de un ladrillo, debajo del colchón, sí, los bienes inmobiliarios, la tierra, la posesión de la tierra y todo esto, se va a encontrar con que hay otras tierras, hay otras posesiones, hay otras maneras de contabilizar, de evaluar, de intercambiar valor o de incluso más intrínseco, de valorar. ¿Qué valoramos? ¿Qué valoramos? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, a nivel de la tierra, a nivel de propiedades agrícolas o propiedades de tierras, cómo tierras que no valían nada pasan a valer mucho, otras que valían mucho pasan a no valer nada. Vamos a ver una revolución en el mundo del real estate, ¿no? Del sector inmobiliario, ¿no? Vamos a ver una revolución en el mundo de las monedas, ¿no? Y yo llevo tiempo ya diciéndolo, en todo el tema de las criptos, digo, esperar a Júpiter, Urano, porque ahí es cuando vamos a ver de verdad. Lo que hemos visto hasta ahora han sido experimentos, jueguecitos, mercados de apuestas, mucho gurú, mucho ayatolá del Bitcoin y tal y cual, pero no hemos visto nada serio. Por ahí las criptos son una cosa no anecdótica, hiper anecdótica, ¿no? A nivel de economía real, cuando ves el volumen total de las criptos comparado con la masa de dinero fiat, no es nada. Entonces, pero el año que viene lo vamos a ver. La vamos a ver, ¿por qué? Porque ya están, por supuesto, me dirán, eres un oficialista y tal, pero bueno, es que ya están las grandes potencias, los chinos ya llevan unos años con su cripto, Europa ya lanza el cripto, no el cripto, el euro digital, etcétera, 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 ¿no? Es decir, y también va a surgir pues de PayPal, que va a ser también un dólar estable, un cripto dólar estable, etcétera, etcétera. Yo creo que cuando vamos a ver realmente el lanzamiento, ¿no? Del cohete de las criptos y la moneda digital va a ser en los meses de marzo a mayo del año que viene. No va a aparecer de repente, pero es cuando se van a dar los primeros lanzamientos de todo esto. Ahí vamos a ver como la nueva economía, y que va a ser realmente una nueva economía, porque es una economía que en gran medida despegue del planeta Tierra, entonces despegue también del eje Tauro-Escorpio,
y Escorpio es la colecta de impuestos también. Entonces va a ir escapando de ese eje y vamos a ir creando circuitos económicos que estén fuera del control de los estados y curiosamente los estados van a contribuir quizás sin darse cuenta a eso. Van a acabar contribuyendo a eso, van a crear una masa crítica de moneda cripto, de moneda digital, fiat, de algún modo estable, pero que les va a ser imposible de controlar, ¿no? Y esto lo vamos a ver el año que viene, y esto es ya muy serio, porque ahí entramos en una nueva economía. Y yo creo que va a ser la última oportunidad del capitalismo. El capitalismo le queda solo una oportunidad de renovarse, y es esta. Es esta. Si el año que viene, porque Júpiter y Urano son el paradigma, la quinta esencia del capitalismo. Pero lo que sucede es que estamos en tiempos sociales, porque estamos en la era de Acuario, la conjunción Júpiter-Saturno ya sucede en Acuario, va a suceder durante 200 años en Aire, Plutón va a pasar a Acuario, Urano va a pasar a Géminis, etcétera, etcétera, etcétera. Neptuno va a estar conjunto con Saturno, que es de nuevo una conjunción súper social, es decir, que vamos hacia lo social, yo no digo hacia el socialismo, pero vamos hacia lo social, lo social en sentido amplio de la palabra, ¿no? Y por eso esta conjunción del año que viene para mí es la última oportunidad que tiene el capitalismo de mostrarnos que sabe hacer algo que es interesante, algo de lo que podemos beneficiarnos todos. Porque si no lo consigue, si este cohete, digamos, es un cohete que tiene problemas de lograr la velocidad de escape, si no logra la velocidad de escape este cohete, al final lo que va a surgir es que va a llegar Saturno, Neptuno, con una fuerza enorme en Aries en el año 25 y 26. Y ahí ya comienza ya de verdad un nuevo ciclo, que es un ciclo de aire, que es un ciclo social y tal. Y ahí se acaban los experimentos capitalistas. Ahí ya se acaban para siempre. Claro, estamos viendo esta resistencia tan fuerte. el- el- Vemos la emergencia de la extrema derecha, de los supremacistas y todo. El caos es Urano en Tauro. Eso es la sombra de Tauro. Tauro dice, no, no me cambiarán, no me cambiarán, no me cambiarán y tal. Y Urano que dice, sí, sí, hay que cambiar el valor, el manejo del dinero, de todo esto, ¿no? Mm. Hubo un momento que fue absolutamente revelador para mí de esta resistencia, fue cuando, hablando del caso este de las futbolistas españolas, del equipo que ganó el Mundial, cuando el presidente de la Federación Española de Fútbol, que ya estaba muy, muy, muy encausado, muy presionado por los medios y todo esto, hizo un discurso cuando todo el mundo esperaba que dijese, bueno, dimito, ya está, pido disculpas. No, hizo un discurso en el que repitió como unas 12 veces, no dimitiré, no dimitiré, no dimitiré. Y luego acabó envainándosela. Pero es curioso porque esto es exactamente Tauro frente a Urano. Es no cambiaré, no cambiaré, no cambiaré, ¿no? Pero es imposible. Urano es el cambio. Urano está en Tauro para cambiar a Tauro. Tauro no va a cambiar a Urano, es Urano el que cambia a Tauro. Los planetas son los que cambian a los signos, no los signos a los planetas. Entonces, Tauro va a cambiar a Urano. Por mucho que digamos, no cambiaré, no cambiaré, no cambiaré. Estamos viviendo esta emergencia del no cambiaré, no cambiaré, no cambiaré. Bueno, vale, bien, dale tiempo y verás como sí cambiaremos, sí cambiaremos. Pero, claro, en el transcurso habremos hecho mucho destrozo. Porque si al cambio uraniano oponemos el no cambiaré, la resistencia tozuda, bovina, inercial de Tauro, pues ¿qué sucede? Pues que hay una enorme resistencia, pero Urano va a cambiar, va a cambiarlo y el año que viene va a cambiar, ¿no? O sea, Urano va a cambiar, Urano, Júpiter van a cambiar el capitalismo. Ahora, ¿va a ser ese cambio yo diría, digerible o no? Esa es la gran pregunta. Eso es lo que yo no sabría responder exactamente. Yo pienso que va a ser digerible, pero que finalmente va a ser digerido por el gran vientre neptuniano-saturnal al final del día. Habrá muchos cambios, habrá muchas innovaciones, pasaremos al dinero virtual,
zonas enormes de nuestros países se desvalorizarán y otras cobrarán mucho valor, etcétera, etcétera. Pues es irreversible, ¿no? Lo estamos viendo, pero al final del día todo esto de alguna manera diremos, bueno, ¿y cómo hacemos que de aquí surja un nuevo mito social, una nueva ilusión social, un nuevo paraíso? Porque Neptuno es el paraíso. Y claro, por eso todo el socialismo gira en torno a la idea del paraíso socialista. Ellos no hacen más que decir el paraíso socialista, lograremos el paraíso socialista, vamos hacia el paraíso socialista. Claro, es Saturno, Neptuno, Neptuno es el paraíso y Saturno es, le doy forma, lo concreto, lo convierto en un sistema, en un régimen, en leyes, órdenes, todo lo que es Saturno, ¿no? Entonces, esta maquinaria enorme que se va a poner en marcha con Saturno, Neptuno en Aries, va a ser una maquinaria que surge de Piscis, que de alguna manera sale de ese magma pisciano, con toda esa energía pisciana, y da a luz algo en Aries. Va a ser realmente un nacimiento de un nuevo paraíso, de una nueva idea de paraíso, que es necesaria, porque ese tipo de ideas colectivas de paraíso, el darles forma, date cuenta, es lo que ha movido nuestras sociedades. Hemos vivido la confrontación entre el paraíso socialista y el paraíso capitalista. Y ahora mismo estamos viviendo con Saturno y Neptuno, los dos, acercándose en Piscis, el final de todo esto. Ya nadie cree. ¿Quién cree en el paraíso comunista? Nadie. ¿Quién cree en el paraíso capitalista? Nadie. Ni los mismos capitalistas creen. Hay un libro muy interesante que está publicado en inglés, que se llama The Survival of the Richest, no The Survival of the Fittest, que es el eslogan evolucionista de Darwin, que es la supervivencia de los que mejor se adaptan, no, dice la supervivencia de los más ricos. Y este es un hombre que ha sido consultor para todos estos ricos, 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 riquísimos, todos sabéis sus nombres, y tal. Y él comenta que en cierto momento le invitan a cierto lugar de la selva amazónica para reunirse con ellos, porque estaban fundamentalmente muertos de miedo, porque de algún modo ellos piensan que han abierto una caja de Pandora y que el mundo va a desaparecer, ¿no? Toda esta mezcla de cambio climático, inteligencia artificial, computación cuántica. Claro, ellos están en el secreto es que nosotros no estamos, lógicamente, ¿no? Y de algún modo, y eso es muy significativo, el que la gente más rica del mundo, por eso Elon Musk quiere ir a Marte, el otro quiere ir a la Luna, todos quieren escapar. Todos quieren escapar del planeta, ¿te das cuenta, no? Es decir, ya esta idea de escape, que es la precursora del paraíso, ¿eh? Queremos escapar. Si los más ricos quieren escapar, imagínate los demás. Entonces, esta entrada de Neptuno y Saturno en Aries, de algún modo va a configurar el nuevo paraíso. Ahí vamos a ver el nuevo paraíso. Y esa idea va a ser tan poderosa, de algún modo va a arrasar a nivel mundial, que todo lo que haya habido antes es borrón y cuenta nueva. Es un borrón y cuenta nueva, porque ahí van a hacer lo que decía Alejandro Lodi, yo diría de una manera muy acertada, ¿no? Que es la nueva religión, pero no religión en el sentido de iglesias, de rezamos, no, 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 religión en el sentido de una nueva ilusión mundial, una nueva visión de una ilusión que nos va a unir de nuevo, y como unió en su momento el socialismo y todo esto, ¿no? Si hacemos memoria, los que somos viejos, que hemos hablado con nuestros bisabuelos y tal, que vivieron pues, las revoluciones socialistas y todo eso, era una visión neptuniana, era realmente un mundo mejor, era un mundo mejor, era un paraíso. Era un paraíso. Ellos creían en aquello y aquello movilizó a miles de millones de personas. Lo que pasa es que ahora estamos viviendo ya este momento de desilusión cristiana total, con Neptuno y Saturno en Piscis. Ya sabemos que no funciona. No hay nadie en su sano juicio que defienda el capitalismo o que defienda el comunismo. Nadie, nadie.
Sabemos que hemos funcionado en base a dos sistemas completamente irrealizables, podridos, destructores, ¿no? Por eso necesitamos una nueva ilusión, ¿no? Por eso te digo que todo esto que suceda el año que viene va a ser reabsorbido por lo que venga después, más adelante. O sea, por eso os digo muchas veces, ¿no? Cuando me hablaban de Argentina, digo, tranquilos, porque como dicen en inglés, las cosas van a ir a peor antes de ir a mejor. Antes de ir a mejor van a ir a peor. Y el año que viene las cosas van a ir a peor. Por supuesto, porque vamos a tener estos iluminados psicóticos gobernando el mundo por aquí, por allá. Vamos a tener todos estos viejos con la conjunción Saturno-Neptuno, Putin, Xi Jinping, AMLO, la Kirchner, tal cual, toda esta generación con la conjunción Saturno-Neptuno que creen que están que han sido nombrados por Dios, elegidos por Dios para salvarnos. Y todo esto, es claro, Saturno-Neptuno es te voy a salvar aunque no quieras. ¿Eh? Entonces, y todo esto se va a ir viniendo abajo. Pero claro, antes de venirse abajo va a dar mucho mal. Va a dar mucho mal. Yo creo que el mundo se va a empezar a recomponer ya seriamente en torno al 2026. Ahí es cuando ya tenemos una nueva visión que emerge, todo esto ya se colapsa, China, Rusia, todo esto, ¿no? Eh, y comenzamos a trabajar en una nueva visión, que es una nueva visión ya mucho más social y tal. Vamos hacia un mundo que no tiene nada que ver con el mundo en el que estamos ahora mismo. Y estos 2 años que nos quedan son los años de transición que van a ser muy duros, porque vamos a tener, lo que te he dicho antes, esta mezcla de psicópatas y psicóticos jugando con el mundo. Es como la película esta de Charles Chaplin, The Great Dictator, el gran dictador, ¿no? Que se ve el que hace de Hitler y que juega con el mundo, ¿no? La bola del mundo, le da patadas y tal, ¿no? O sea, fíjate qué fino Charles Chaplin de cómo captó la mente del psicópata. Es decir, ¿no? Pues es eso, estamos en manos de ese personaje de Charles Chaplin, ¿no? Todos estos multimillonarios y tal, que son gente absolutamente, yo diría, carente de formación humanista, de empatía, de compasión, absolutamente psicópticos o psicopáticos, cuya cultura no va más allí, más allá de haber visto algunas películas de zombies. No van mucho más allá de esto. No hay ninguno que hable otro idioma aparte del inglés entre ellos, ¿no? Son realmente, sí, gente que tiene mucho poder, pero no tiene las herramientas, mm, yo diría, psíquicas e intelectuales para ejercer ese poder. Entonces, todo este mundo se viene abajo, eso está claro, todo este mundo se viene abajo. ¿No? Entonces, bueno, tampoco hay que ponerse muy nervioso. Es, Solo es apocalipsis, pero no, tranquilos. sí, no, pero tú date cuenta de que el otro día leía, que es algo ya conocido desde hace tiempo, ¿no? Que hace, no sé si 100.000, no, 100.000 años, o bueno, muchísimos años, tras una terrible glaciación, un terrible cambio climático, la humanidad se vio reducida a poco más de 1.000 personas, de ser algo más de 1 millón a 1.000 personas, ¿no? Bueno, y aquí estamos tú y yo, ¿no? Es decir, que no me preocupa demasiado, porque vamos a salir para adelante, está claro. Claro, ¿cuántos y cómo? Eso no lo sé, eso no lo sé. Pero vamos a seguir para adelante de un modo u otro, ¿no? El ser humano tiene la maldición de la adaptabilidad, ¿no? Entonces somos increíblemente adaptables. Pagamos un precio altísimo por esta adaptabilidad, ¿no? Porque la adaptabilidad significa salirse de su luna. ¿Mm? Por eso todos añoramos tanto la luna, queremos volver a la luna. ¿Por qué? Porque la luna se adapta a nosotros. Nos liberamos del estrés de tenernos que adaptar. Estamos en el vientre de la casa, de la familia, el vientre de la madre, que se adapta a nosotros. No hay estrés. En cuanto sales fuera de ese vientre, estás sujeto al estrés. Porque el ser humano, claro, está de alguna manera sujeto al estrés de un entorno que es muy hostil.
para nosotros como especie. Y entonces, pues, pero siempre lo hemos logrado de un modo u otro. Pero claro, nos da miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a obligar a abandonar nuestra luna, ¿no? Siempre que nos obligan a abandonar nuestra luna, nos da miedo. Pero es normal, ya nos ha pasado muchas veces a lo largo de nuestra historia que hemos abandonado nuestro cáncer, nuestra luna, ¿no? Bueno, Qué buena reflexión esta que acabas de hacer de cómo la luna se termina adaptando a nosotros, ¿no? La madre, el padre, la gente alrededor busca que tú estés cómodo en tu hogar, ese hijo que esté cómodo y que esté confortable, ¿no? Y eso hace que no desarrollemos las suficientes funciones que necesitan al salir de la luna, al salir de casa, en donde nadie se va a adaptar a ti. Tú necesitas adaptarte al mundo que te rodea, o si no pereces. Sí, mm, qué interesante sí, eso. ¿no? Por Mm. eso, por eso necesitamos tanto un ambiente lunar, necesitamos volver por la noche a casita, quedas con tu pareja, te sirves tu cena, tu copita de vino, ves la serie de Netflix y tal, porque eso es la luna, eso es la luna. Y después, por eso existen estas expresiones del descanso de la guerrera, el descanso del guerrero. Claro, estás todo el día ahí batiéndote el cobre con un medio que percibes como hostil, ¿no? Y entonces, pues, claro, vamos a ir, nos van a sacar de nuestro medio, eso es obvio, nos van a sacar de nuestro medio. Sobre todo, que yo pienso también que esta conjunción Júpiter-Urano en Tauro nos va a expulsar del paraíso terrenal, de algún modo, que es Tauro, ¿no? Tauro es la tierra que nos quiere, la tierra que nos amamanta, que nos da de comer, que es fértil y todo esto. Y ahora mismo que estamos viendo, ¿no? Pues las cosechas que se pierden, la cosecha de soja en Argentina es un fracaso, el aceite de oliva en España ni te cuento, que son cosas muy, yo diría, muy de raíces, ¿no? O sea, que en España el aceite de oliva esté tan caro, el aceite de oliva forma parte del ADN. Tú que has estado en España lo sabes, es el ADN de los españoles. Lo hacemos todo con aceite de oliva, ¿no? Entonces, claro, de repente eso se te viene abajo. Todo esto, y empieza a haber ya esto con muchos productos. ¿Y esto qué es? Es la madre tierra que nos dice, muchachos, vais a tener que buscar la vida fuera de esto, de otras maneras, porque ya no, esto ya no da para más, esto ya no da para más, ¿no? Y ahí va a ser muy duro porque entramos en una era de aire. Y el aire no es tierra ni agua, ¿no? Va a ser aire y fuego. Es que es bien curioso constatar cómo en el 2010 que Júpiter ingresa, que Urano ingresa a su nuevo ciclo, ingresa en conjunción con Júpiter. Y en el 2025 que Neptuno empieza ciclo, empieza con Saturno, ¿sí? Entonces estamos hablando de los cronocratores, Júpiter y Saturno, que son los creadores de la ilusión que vivimos como seres humanos, las leyes, lo que llamamos normalidad, todo eso está en... Y esa conjunción de Júpiter-Saturno que se da cada 20 años, pues la tuvimos en el grado cero de Acuario, iniciando también un ciclo de aire, ¿sí? Entonces, es como si esto hablara del péndulo, ¿no? El péndulo que se va a un lado, al extremo, en la polarización extrema de Júpiter, Urano, el capitalismo, se va a la polarización extrema de Saturno, Neptuno, el socialismo, la izquierda, y de esos dos necesitamos hacer algo como individuos de encontrar un justo medio. De eso yo diría que ahí está el punto centro de la evolución humana en este momento como especie, encontrar un punto medio entre esos dos extremos. Em, a nivel individual, por supuesto, ahí estamos hablando a nivel global, pero ya a nivel en la psique individual, es curioso constatar cómo, mirándolo a nivel de José Alberto Millán, 2010 Guayanas, ¿sí? 2023 se lanza José Alberto a hacer un evento propio, después de hacer todas unas investigaciones, y se va a lanzar a hacer un evento en Barcelona con Silvia Neira, salir de youtuber, de ser youtuber, a algo más
algo que para ti, pues por supuesto no es la norma. Tú eres más bien una persona introvertida que no le gusta este contacto tan social y demás. Y estás haciendo este cohete, ¿sí? Estás Y lanzándote, procurándolo hacer lo propio. Como en las Guayanas seguramente, cuando esta conjunción Júpiter-Urano también tocó partes de tu carta, ¿no? sí, bueno, espero que hagamos Silvia y yo tenga menos riesgo inherente que mis años en Guayana. Y allí casi me muero, fue el momento de mi vida más cerca, he estado de no contarlo, ¿no? Entonces, espero que no sea tan extremo, ¿no? Sí, no, Júpiter-Urano te lanza a hacer cosas locas, te lanza a hacer cosas locas. Pero es fantástico porque te puede lanzar a hacer, si tú consigues sostener esa energía, porque esa es la palabra clave, sostener, esa palabra saturnal, por supuesto, ¿no? Y tú consigues estar cimentado, tener una base fuerte y sostener todo eso, es fantástico, pero tienes que, claro, es como todo, tienes que trabajar tu Saturno, porque al final del día somos seres humanos. ¿M? Que vivimos en familias, la Luna y estructuras sociales, que es Júpiter y Saturno. Y esto va a ser siempre así. Siempre, mientras seamos humanos, a no ser que ya migremos a ser híbridos con máquinas, que yo pienso que incluso cuando migremos a ser híbridos, seguiremos teniendo familias y sociedades, muy probablemente. No, yo creo que esto es un esquema prácticamente mundial, universal, porque tú ves las galaxias que son familias de estrellas, los grupos de galaxias que son sociedades de galaxias, es decir, que el universo replica este tipo de estructuras familiares y sociales, de algún modo, ¿no? Entonces, si somos seres humanos, vamos a tener que preservar ciertas estructuras sociales, ciertas estructuras familiares, que pueden cambiar, están cambiando, de hecho, estamos viendo las estructuras familiares. Yo me acuerdo, en fin, yo que nací en los años 50, ¿no? Que te decían el régimen, la única familia es el marido, la mujer y los hijos, muchos hijos, porque es los que nos mande Dios y todo esto, ¿no? Y hoy en día que vemos, pues que bueno, hay familias, pero es curioso, siguen siendo familias, ¿eh? Hay familias monoparentales de un hombre, de una mujer, de dos mujeres, de dos hombres, de tal cual, pero siguen siendo familias, siguen siendo, eso es interesante, el concepto de familia, todos estos agoreros de la extrema derecha y tal, que decían, no, esto es el final de la familia, no, ha sido lo contrario, la familia está más fuerte que nunca, porque ¿qué quieren parejas pues, de hombres o mujeres, gays, lesbianas y tal? Quieren tener una familia también, quieren tener sus hijos y tal. Es decir, de algún modo la familia ha colonizado espacios sociales que antes no se permitían, ¿no? Yo pienso que con los estados va a suceder lo mismo, vamos a ir hacia formas de organización social que hoy en día descartamos, decimos, no, esto no puede ser, no, eso no puede ser. Nosotros con los chinos, nosotros con los tal, nosotros con... No, 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 no. Pues sí, llegaremos a eso, llegaremos. Igual que yo que he vivido la construcción europea desde dentro, ¿no? Que, o sea, si preguntas a un europeo de comienzos del siglo XX y aliarte con los alemanes, ¿qué te parecería? O con los franceses, nunca, antes muerto. ¿No? ¿Y ahora qué pasa? Pues llevamos 70 años de prosperidad económica y social juntos, alemanes, franceses, italianos, etcétera, etcétera, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Que conceptos que hace 40, 50 años eran inviables, pues acabarán siendo viables, ¿no? Hoy en día los chinos, los BRICS, los rusos y tal son nuestros grandes enemigos, ¿no? Pero surgirán hechos, yo diría, traumáticos eh, que nos obligarán a reformular todo eso. ¿No? Y concretamente, claro, Plutón en Acuario, que es el trauma social. Plutón es el trauma. Date cuenta, la idea de trauma está muy ligada a Plutón, porque ¿qué es un trauma? ¿Qué es un trauma? Trauma es cuando te rompes un brazo y tienes una fractura abierta y te sale el hueso por aquí, por la piel. Eso es un trauma. ¿Qué significa el trauma? Que tus mecanismos de defensa se han ido al carajo. Eso es Plutón. Plutón te libera, por así decir, brutalmente de tus mecanismos de defensa. Y frente a esa situación, tú tienes que reaccionar de algún modo con una fuerza vital
que están más allá de lo plutoniano, que está más allá de la capacidad de traumatizar de Plutón. Tienes que encontrar ese núcleo duro, indestructible, que te va a hacer superar, y luego ves como el hueso se suelda, la piel se cierra, etcétera, etcétera. Es decir, y eso llega a formar un poco como se formó Europa, ¿no? El hueso se soldó, la piel se cerró, y hoy en día, pues nadie piensa ya, salvo los británicos que están locos y tal, piensa en irse de Europa, ¿no? Los británicos sí, porque nunca han entendido nada. Y tal, son una isla. Entonces, es el problema, es ser una isla. No comunicas con los demás, es estar aislado. Y estar aislado es lo peor que te puede pasar, ¿no? Porque significa que no hay intercambio. Cuando estás aislado no hay intercambio de ideas, de genético, etcétera, etcétera. Me van a odiar por esto que he dicho. Es igual. Estoy ya José muy Alberto, mayor. recuerdo en un video que hiciste hace más o menos ya 6 años, yo creo, que hiciste de la unión de Urano con Júpiter. Es un video corto que está en tu canal de como de unos 20 minutos. Y ahí mencionabas precisamente de que toda la creatividad y toda la innovación que puede manifestarse con esta conjunción no puede ser realidad si no hay un Saturno de por medio. No puede hacerse contundente, no puede aterrizar. En este caso, tenemos a un Saturno en Piscis, haciendo en cierta medida sextil, haciendo unos aspectos favorables. Y yo creo que esto puede significar que los insights profundos, la creatividad extrema, el cohete que lanza la vida, va a tener forma de asentarse con este Saturno en Piscis, ¿no? Que está haciendo un trabajo en la medida en que aprendemos a desilusionarnos para aceptar la realidad concreta, ¿sí? En ese sentido, hay una frase que me parece hermosa de Joseph Campbell que dice, debemos estar dispuestos a dejar ir la vida que planeamos para tener la vida que nos espera. En la aceptación, yo creo que este Saturno en Piscis lo que nos habla es de ello, ¿no? De si aceptamos unos límites, podemos ser generadores de esta inspiración Urano-Júpiter y podemos asentarla en esta vida, ¿no? En estos, con parámetros realistas. Sí, fíjate que Saturno tiene mala reputación, y está en un signo que también tiene mala reputación. Y la combinación, si tú lees a los astrólogos clásicos, Saturno en Piscis ya es fin. Cuando realmente es lo contrario, porque Piscis tiene la energía de los otros 11 signos, es donde los otros 11 signos vierten sus energías ya cansados, agotados, las energías de los otros signos ya están agotadas. Piscis es el signo del agotamiento de del agotamiento del ciclo, de todas las energías. Entonces, cualquier planeta que esté en Piscis, muy interesante, porque puede actuar, por eso es tan difícil definirlos, por eso no podemos hablar de los planetas en Piscis, porque cualquier planeta que esté en Piscis tiene esta capacidad de metamorfosis, y un Saturno en Piscis puede operar como un Saturno en Capricornio, si quiere, o como un Saturno en Virgo, o como un Saturno en Tauro, lo que le dé la gana, todo. Puede operar de cualquiera, es el que tiene todas las cartas de la baraja, no puede perder, tiene todas las cartas del póker. Entonces, es la posición ideal si uno juega esas cartas con conciencia, ¿no? Y dándote cuenta que tienes ahí tienes una mano de cartas impresionante, pero tienes que darte cuenta que si la giras un poco de Saturno en Piscis, la giras un poco de Saturno en Acuario, tienes que ir es muy sutil, Piscis es muy sutil, ¿no? Entonces, ese Saturno en Piscis, realmente, si quieres usarlo, pues usarlo como te dé la gana. Puedes hacer cualquier Saturno de ese Saturno, ¿no? Y efectivamente nos puede Un ayudar a Joker. contener ahora mismo cualquier cosa. Nos puede ayudar a contener cualquier cosa. Pero ¿cómo contiene Saturno en Piscis? Disolviendo. Claro, utiliza energía de Piscis, es una energía de disolución. Es curioso porque hay que ser muy fino. Al utilizar Saturno en Piscis tienes que darte cuenta de que vas a contener, pero disolviendo, de algún modo. Es decir, puedes contener lo que sea, pero disolviendo. Es como contiene el mar a la sal, disolviéndola. La sal dentro del mar está disuelta, lo ocupa todo.
lo llena todo. Entonces, de algún modo, yo diría que Saturno en Piscis consigue contener las situaciones en base a una especie de amor universal, de compasión eterna, infinita, de una sabiduría absolutamente universal, del darnos cuenta de que todo acaba, todo se disuelve. Y en ese darse cuenta es donde Saturno está haciendo su trabajo, ¿no? Por eso estamos viendo estas cosas tan fascinantes, ¿no? Como el otro día que consiguieron retratar a dos electrones que estaban, eh, ¿cómo se dice? Entangled, se dice entrelazados, Entrelazamiento entrelazamiento cuántico. cuántico. Y consiguieron retratarlos. ¿Y qué salió? El símbolo del Sí, yin y del yang. ¿Te acuerdas de esa sí, imagen sí, que sí. circuló por... Mm, mm, Increíble. es Bueno, pues hermosa. Mm. eso es Saturno en Piscis. Eso es Saturno en Piscis. Es un poco el darnos cuenta de la naturaleza fractal de la realidad. Porque Saturno es la realidad. Entonces Saturno en Piscis nos dice, todo es fractal. Tú piensas que has perdido una forma, tú piensas que has perdido un amigo, que has perdido a una mujer, que has perdido a tus padres. No te has perdido. El universo te los va dando continuamente porque surgen imágenes fractales continuamente, pero claro, tienes que tener el ojo del pez, tienes que estar totalmente con una apertura infinita, ¿no? Entonces, estamos en una situación increíblemente buena, a pesar de los aires apocalípticos, porque de hecho podemos contener cualquier cosa en este momento, podemos contener todo, podemos contenerlo todo si queremos contenerlo. Por lo tanto, una enorme apertura, una enorme tolerancia. Saturno, que normalmente pone los límites, está en Piscis. De algún modo, Saturno se ha dado cuenta de que solo puede contener disolviendo. ¿Mm? Es complicado. Un vaso de ron ayuda, con whisky de Malta puede ayudar a comprender. Claro, porque la mente no puede entender estas cosas. La mente tiene que liberarse de sí misma, de algún modo, ¿no? Eh, sí, sin duda pienso que trabajar con los transpersonales también es trabajar con un término que acuñó Carl Gustav Jung con sincronicidad, que termina siendo este entrelazamiento cuántico de las partículas que se pueden llegar a observar ya científicamente, de cómo una partícula sin espacio-tiempo de por medio logra tener una correlación inversa a las que están entrelazadas entre sí, indiferente de dónde estén ubicadas en el tiempo y el espacio. Esto incluso por allá en 1914 hubo un señor que hizo un libro, William Bohm, ahorita no me acuerdo bien el nombre, en donde recogió una serie de historias de situaciones de personas que les habían robado algo y que por cosas del destino llegaban a recuperar eso que se les había robado o que se les había perdido, o el clásico que una mujer que le tomó foto a su hija en Alemania, estalló la guerra, mandó a revelar el rollo, no lo recogió y 2 años después compra un rollo de fotografías, al ponerlo tiene una doble exposición donde está la foto de su primer hijo, que no había... ¿sí? Entonces, ese entrelazamiento cuántico que Jung amorosamente lo llamó sincronicidad y que fue unos conceptos que lo ayudó Einstein a elaborar y también otro físico, Pauling, físico cuántico, para entender cómo es que funcionaba a nivel científico estas coincidencias, casualidades que no son tan casualidades, sino son como causalidades de esos entrelazamientos, que yo creo que precisamente esta cometa que se arma entre Urano, Neptuno y Plutón, y seguramente cada vez que un planeta acabe de formar esta cometa cósmica, vamos a tener más y más herramientas científicas, tecnológicas que ayuden a corroborar todo eso. Pues prueba de ello también se llaman las computadoras cuánticas, que seguramente vamos a tener dentro de muy poco, ya no un personal computer de, de Intel, sino de un procesador cuántico en donde se utilizan estos entrelazamientos para una mayor velocidad de procesamiento y una apertura. Son temas que ya se están viendo y que seguramente Plutón en Acuario viene a gestarlos de una manera tangible, más Saturno en Piscis que está
en esta dilución, es que es complejo el concepto, ¿no? Entre lo real y concreto que debería ser Saturno, pero la dilución pisciana, que es lo cuántico, ¿está o no está? ¿O están las dos posibilidades siempre abiertas? Sí, está y no está al mismo tiempo. Es es un desafío para nuestra epistemología, ¿no? Para el cómo conocemos el mundo. Y eso también se combina con lo que es todo el tema del universo fractal, los sistemas de caos, los sistemas complejos que estudia la física, que es la parte de la física que se utiliza en la sociología, la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy en día estamos viendo, ¿no? Un ejemplo de sistema complejo, que básicamente en física un sistema complejo es un sistema al que se le añade energía y más energía y más energía y entra en desequilibrio y ese sistema va adoptando patrones de gran complejidad que van a gestionar ese incremento de energía, ¿no? Que es lo que está pasando al planeta ahora mismo, que estamos a nivel físico, puramente físico, ¿qué le está sucediendo al planeta? Que nos está entrando energía, energía que antes disipábamos porque había menos CO2 y ahora se queda. ¿Y esto que está haciendo? Que se caliente el planeta. Y ahí se irán formando estructuras emergentes, que es de lo que habla Prigogine y toda esta gente, la creación de estructuras emergentes, de sistemas emergentes, propiedades emergentes, ¿no? Que van a cambiar radicalmente el sistema, ¿no? Las propiedades emergentes, muy fácil de entender, es, por ejemplo, el mosquito que anda sobre el agua, siempre hemos visto zancudos que andan sobre el agua, ¿no? Bueno, pues es lo que se llama la cohesión, la tensión superficial del agua. La tensión superficial del agua es una propiedad emergente, solo sucede cuando hay mucha agua. Si hubiera muy poca agua, el mosquito se caería. Entonces, es decir, cuando hay mucha agua. O el color, nosotros vemos los colores, pero el color es una propiedad emergente, no existe como tal el color. Para que nuestra retina, nuestro cerebro elabore la sensación de color, es necesario que haya un cierto número de neuronas que hayan sido activadas, ¿no? Entonces, todo esto son propiedades emergentes. Y lo que vamos, y lo estamos ya viendo nacer, estamos ya viendo nacer nuevas, habla Caruti mucho de esto, ¿no? La conciencia planetaria y todo esto. Esto tiene mucho sentido a nivel físico, es una propiedad emergente. De hecho, la conciencia como tal de los seres humanos es una propiedad emergente y la conciencia colectiva será una propiedad emergente. Hoy en día nos parece impensable. Pues decimos, ¿cómo va una conciencia colectiva si estamos todos en guerra unos con otros, la izquierda con la derecha, los blancos con los morenos y tal y cual, ¿no? No, pero esto acabará surgiendo como, claro, cómo, cuándo, de qué manera, a qué precio, eso no lo sabemos. Todavía no lo hemos formalizado como pero sabemos que va a suceder, sabemos que va a suceder, ¿no? Y todo esto es muy pisciano, ¿eh? Todo esto todo este caldo de cultivo que estamos teniendo ahora, ¿no? De Saturno y Neptuno en Piscis, todo este morir del capitalismo, del comunismo y todo esto, bueno, y darnos cuenta de que lo que nos va a salvar mm, es algo muy pisciano. Lo que nos va a salvar no son las startups, no son las nuevas tecnologías. Es algo muy pisciano y muy acuariano, que es la creación de colectivos. La creación de colectivos, de comunidades, de lo acuariano y lo pisciano, ¿no? Y también de un sentimiento colectivo, de una compasión colectiva. Esto es lo que nos va a salvar, no la tecnología. La tecnología va a surgir y puede ayudar a todo esto, ¿no? Porque hoy en día pues, efectivamente es mucho más fácil apelar al colectivo, a la compasión colectiva y tal. Hay Internet, porque enseguida todo el mundo lo sabe y efectivamente puede dar lugar a movimientos de concienciación y tal, ¿no? Pero ¿dónde están nuestras salvaciones? En la creación de colectivos, que es algo muy viejo, que es algo muy antiguo. ¿Cómo sobrevivieron aquellas 1000 mujeres y hombres que sobreviven a la gran glaciación y tal? Porque vivían en colectivos y se ayudaban y creaban. Por eso tenemos estas estructuras tan fuertes, tan cohesionadas, ¿no? De los clanes, las familias, ¿no? Todos, no hace falta ser latino para eso, ¿no? Tú ves también las familias del norte y tal, ves que también hay una enorme cohesión interna, ¿no? Porque sabemos que nuestra supervivencia
depende de nuestra capacidad de funcionar en colectivos. Pues los judíos son la viva expresión de ello, ¿no? Tras el exterminio nazi a los judíos, eh, ahí se demostró que en la medida en que haya un bajonazo en la población, inmediatamente se activa esta conciencia colectiva de autocuidado mutuo. Ellos generaron también unas visiones económicas en donde se ayudaban económicamente para sobrevivir y que incluso actualmente siguen activas en muchas comunidades judías. Y eso muestra que en la medida en que se va apagando una especie, es como si se reactivara la energía plutoniana de defensa y de preservación por encima de todo, ¿no? Obvio, el Estado judío se funda con una conjunción Saturno-Plutón, igual que la India, los dos grandes pueblos masacrados durante la Segunda Guerra Mundial y antes, ¿no? Entonces, está claro, ¿no? Efectivamente, ahí surge de nuevo ¿no? Y vemos un poco, ¿no? Este resurgir de la India muy nacionalista y tal, igual que Israel es muy nacionalista también, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Pues bien, hemos dado una Pues, vuelta, ¿eh? pues José Alberto, próximo a viajar a tu querida tierra España. Ya el próximo lunes tengo el avión a viajar al Congreso de Almas, versión 2023, que esperamos a todos los que quieran ir virtual o presencial allá en Palma de Mallorca. Estaremos junto con otros 16 ponentes. Infortunadamente, nuestro querido José Alberto no nos acompaña este año, pero pues también vas a estar en Barcelona haciendo tremendo evento con Silvia Neira. 8 de octubre es el tuyo, ¿no? Mm. El fin de Sí, semana. justo el fin de semana de después de Almas, ¿no? Sí, yo efectivamente a principios de año más o menos dije que no a todo, pero tenía la intuición de que iba a ser un año muy complicado para mí y es una intuición que se ha revelado, yo diría que sí que conservadora, porque no está siendo complicado, está siendo complicadísimo, no complicado, sino, o sea, me consume mucho tiempo, muchas cosas que llevo entre manos, ¿no? Entonces, sí, para tener un poco la Pues paz José, espiritual que necesito. yo hoy en día todavía tengo estrés postraumático de todo lo que hice en Madrid en mayo del 2023. Entonces sí que te entiendo a lo que estás organizando en Barcelona y por supuesto también entiendo a Enzo de Paula y Scarlett con lo que están organizando en Palma de Mallorca, porque es que una cosa es la idea, la visión, el gusto, cuando decimos, ay, hagamos esto, programemos esto. Otra cosa muy distinta es cuando pasamos a los hechos, los costos, y sobre todo en España que se trabaja en euros, claro, yo lo digo porque soy colombiano y acá los pesitos colombianos no alcanzan a ver, no te imaginas la cantidad de ceros que respaldan un peso colombiano frente a un euro. Entonces, ese manejo económico, logístico, es un reto que las personas solo ven la fachada de un hecho. Detrás hay tanto trabajo, tanto estrés, que bueno, todos mis respetos, querido José Alberto, por esta organización que estás haciendo en Barcelona. El mejor de los éxitos a tu evento y también a Palma de Mallorca para Almas, el mejor de los éxitos para, aunque yo no soy organizador en Palma, afortunadamente, sí, mis respetos para Enzo y Scarlett, que han sido los organizadores de este evento. Bueno, tú, confiésalo, tú vas a pasártelo bien a Palma, básicamente. ¿No? No, yo Pero voy de vacaciones. que te lo mereces, ¿eh? Te lo mereces ampliamente, ¿no? Pero sí, estos eventos están muy bien cuando uno no los organiza. Cuando uno los organiza es fantástico. Sí, sí. De acuerdo Y si no, totalmente. también. Muy bien. Yo te puedo decir que lo único agradable, bueno, no mentiras, todo fue muy agradable en Madrid, realmente todo salió muy bien y terminó sincrónicamente funcionando todo, pero hubo algo que voy a recordar por siempre, querido José Alberto, y es esas cenas que tuvimos allá en Madrid juntos, echando cuentos, eso fue realmente inolvidable. Sí, sí, las cenas astrológicas son memorables. Sí, efectivamente. ¿No? Y en el ambiente de Madrid, es que Madrid es, por eso se llama Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no? Porque es que allá todo es en terrazas, allá todo es
detrás de un buen vino de La Rioja, ¿sí? y, y con tapas de por medio, en donde hay una comunidad realmente, donde sentimos una sinergia. Es lo que se hace en Madrid, mejor dicho, es que Sí, todo lo que camina en Madrid es lo que se ve. sí, es la capital de un país sagitariano. Entonces vivimos, vivimos como si no hubiera un mañana. Bellísimo, me encanta España, por eso. Muy Querido bien. José Alberto, muchas gracias por este espacio que nos dedicas y esperamos vernos pronto. Y espero poderte invitar a Colombia en el próximo año. A ver, a ver, a ver cómo va, a ver cómo van las cosas. Bueno, un abrazo, Juan Carlos y Un compañía. Hasta abrazo. pronto.